Hola Agustín, ¿cómo estás, Fefe? ¿Cómo anda, profe? Bien, ¿estás vos solo por ahora? Sí, somos un montón en la clase. Bueno, nosotros ahora vamos a continuar con el tema que habíamos quedado la clase pasada, que era la continuidad y discontinuidad de una función. Este tema es el paso que nos da para comenzar con la siguiente unidad, que es límite. Entonces, continuidad y discontinuidad de una función. Bien, y vamos a decir que una función es continua si su gráfica puede dibujarse de un solo trazo. Entonces, una función es continua si su gráfica puede dibujarse de un solo trazo. Diríamos que es continua si se puede dibujar sin separar el lápiz de la hoja. Entonces, una función es continua si su gráfica puede dibujarse de un solo trazo. Y es discontinua si no es continua, es decir, que presenta algún punto en el que existe un salto y la gráfica se rompe, ¿sí? Entonces, ahora vamos a ver un ejemplo gráfico. Bien. Entonces, una función es continua si su gráfica puede dibujarse de un solo trazo. Diríamos que es continua si puede dibujarse sin separar el lápiz de la hoja de papel. Es discontinua si no es continua, es decir, que presenta algún punto en el que existe un salto y la gráfica se rompe. ¿Sí? Profe, en Acá la hoja tenemos no un se ve ejemplo. nada, ¿eh? Ahí, ¿no? No, no, es que dice el ancho de red es muy bajo el de usted. Entonces directamente no muestra. Ah, no muestra. No, dice que el ancho de su red es muy bajo. Bien, bien. Entonces, vos imaginate entonces que la Profe, traza. me dice Facundo que está en la sala de espera, dice. Bueno, ya lo Como van que a no puede. habilitar, entonces, a ver. A ver. Ahí ya lo admití. Ahora sí. Bien. Ahí está. Esto está en Ahí el ya. escáner que nos mandó, ¿no? No, no, no. Este es un tema nuevo. Esto yo se lo voy a mandar ahora. ¿Sí? Ah, bien, porque no, está bien. Buena, Facundo. Porque- Bien, Facundo, estamos con el tema de continuidad y discontinuidad de una función, ¿sí? Ya para entrar a la parte de límites. Bien, entonces, yo les estaba diciendo que una función es continua si su gráfica puede dibujarse de un solo trazo, ¿sí? O sea que diríamos que es continua si se puede dibujar sin separar el lápiz de la hoja de papel. Tomemos la definición de una función continua que es si su gráfica se puede dibujar de un solo trazo, si no hay interrupción. En cambio, si hay interrupción, deja de ser continua, ¿sí? Entonces, vamos a suponer que nosotros tenemos una función afín, ¿sí? Una recta. Si el trazo de esa recta, si no presenta ninguna interrupción, o sea, no hay corte entre el medio de la recta, entonces va a ser una función continua. Bien.
La continuidad de una función se estudia en diferentes sectores, ¿sí? ¿Cuáles son esos sectores? Y vamos a tener la continuidad en un punto, la continuidad lateral y la continuidad en un intervalo. Entonces, la continuidad en un punto, la continuidad lateral y la continuidad en un intervalo. Nosotros nos vamos a focalizar en la continuidad en un punto. Bien, y la continuidad en un punto. Una función f es continua en un punto x igual a si cumple con tres condiciones. Y la primera condición es que la función f existe en A. La función f existe en A, es decir, que existe la imagen de A. Y nuestra segunda condición es que existe el límite de f o de la función en el punto x igual a A. Entonces la segunda condición es que existe el límite de f en el punto x igual a A. Es decir, existe el límite de x tendiendo a A para f de x, o sea que el límite de x tendiendo a A negativo de f de x es igual al límite de x tendiendo a A positivo de f de x. Y la tercera condición es la imagen de A y el límite de la función en A coinciden. O sea que f de A es igual al límite de x tendiendo a A de la función. Bien, entonces esas son las tres condiciones para saber si una función f es continua en un punto. La primera, la función f existe en A, es decir, que existe la imagen de A.
La segunda, existe el límite de la función en el punto x igual a a. Y la tercera condición, la imagen de a y el límite de la función en a coinciden. O sea que, ¿qué quiere decir esto? Que el valor de la función es igual al límite de la función misma. Bien. Continuando, en el caso de que un punto x igual a no se cumpla alguna de las tres condiciones, entonces estamos en condiciones de decir que la función es discontinua en ese punto, ¿sí? Bien, y yo acá había preparado tres casos en los que la función es discontinua en A, ya cuando les haga llegar el archivo lo van a ver. Bien, pero son tres casos diferentes en tres casos diferentes de cuando la función no es continua. Bien. Teniendo en cuenta el tema de continuidad y de discontinuidad, estamos en condiciones de entrar al tema de los límites de una función. Cuando hablamos de límites de una función, estamos hablando de que el límite de una función en un punto dado es obtener el valor al que se va aproximando una función cuando x tiende a un determinado punto, pero sin llegar a ese punto. Entonces, el límite de una función en un punto es obtener el valor que se va aproximando a esa función cuando x tiende a un determinado punto, pero sin llegar a ese punto. Eso es para que tengamos en cuenta la definición del límite. Ya que lo hemos mencionado en una de las condiciones dentro de la continuidad y discontinuidad de una función. Bien. Vamos a ver. ¿Se puede ver algo ahora o no? Si yo me pongo a escribir, por ejemplo. Bien, perfecto. Entonces, ahora vamos a ver un ejemplo de un análisis de una función para ver si es continua o discontinua.
Ejemplo, para f de x igual a x cuadrado menos 4 sobre x menos 2. Entonces, recordemos que esta es una función polinómica, ¿sí? Podemos decir que esta función, la función es polinomiales o polinómica, es continua para todo el valor real de x, excepto en x igual a 2. ¿Por qué en x igual a 2? Fíjense, vamos a ver si es continua para x igual a 2. Si yo reemplazo 2 en las variables, que es lo que corresponde hacer a la hora de ver si una función de este tipo es continua o discontinua, fíjense, vamos a reemplazar 2 en las variables. Entonces, 2 a la 2, 4, menos 4, 0. 2 menos 2, 0. Esto a mí me está dando una indeterminación. Entonces, y al anularme y al anularnos el denominador, ahí nosotros sabemos que para x, en x igual a 2, la función es discontinua. ¿Sí? Hay un rompimiento, se rompe la función, se corta nuestra gráfica, o pega un salto, o se realiza una laguna en el punto en x igual a 2. Entonces, de esta manera nosotros nos damos cuenta si esa función es continua o es discontinua. Ya con que nos anule el denominador, estamos frente a una función discontinua. Entonces, para x igual a 2, nuestra función en ese punto no está definida, o sea que hay una indeterminación. Entonces, lo que tenemos que hacer nosotros, conociendo que existe el límite de una función, al darnos una indeterminación, tanto en el numerador como en el denominador, debemos romper con esa indeterminación. Y así de esa manera nos vamos a dar cuenta que va a presentar una discontinuidad evitable en dicho punto, ¿sí? Entonces, esta sería una función discontinua evitable. ¿Por qué evitable? Porque si nosotros aplicamos el límite, romperíamos con la indeterminación de esta función. Entonces, ¿cómo vamos a hacer eso? Entonces vamos a aplicar el límite para x tendiendo a 2, límite para x tendiendo a 2. Entonces, nuestra función es x al cuadrado menos 4 sobre x menos 2. Sabemos que esto es una indeterminación. Cuando me da el resultado 0 sobre 0, es una indeterminación. Para eso, ¿cómo hacemos para resolver este ejercicio de límite? Y ahora que tendríamos que hacer es ver si puedo aplicar alguno de los casos de factoreos en el numerador. En el denominador no puedo hacer nada, porque tengo x a la 1, ¿sí? X menos 2. Entonces veo si puedo aplicar alguno de los casos de factoreo en mi numerador, que es en el único donde puedo trabajar. Entonces, ¿qué caso voy a aplicar acá arriba teniendo en cuenta que tengo x al cuadrado menos 4? Y es fácil de saber. Entonces, tenemos dos opciones. Lo hacemos acá como cálculo auxiliar. X al cuadrado menos 4 lo igualamos a 0, despejamos x, ¿sí? X igual al cuadrado igual a 4 positivo, x es igual a raíz cuadrada de 4. Y esto me va a dar dos raíces, ¿sí? Me va a dar un 2 y un menos 2. 2 y menos 2, que esto yo lo puedo transformar y decir x menos 2 por x más 2. O más bien, esto es nada más ni nada menos que la diferencia de cuadrados.
Entonces, factoricé mi numerador aplicando diferencia de cuadrado y voy a decir límite de x tendiendo a 2 va a ser x menos 2 por x más 2 sobre x menos 2. Esto lo hacemos precisamente para simplificar el denominador, ¿sí? Acá podemos simplificar este con este y nos va a quedar x más 2. Y ahora sí podemos aplicar el límite de x tendiendo a 2. Recuerden que el valor al que tiende x es el que voy a reemplazar en las variables, ¿sí? Entonces, aplicando el límite acá, nos va a quedar 2 más 2 es igual a 4. Bien. Bien, entonces hagamos un repaso de este ejercicio para esta función. Entonces, tenemos esta función racional. Dijimos que es continua en todo su número real, excepto para x igual a 2, porque el 2 me anula el denominador. Y si yo reemplazo en 2, tanto en el numerador como en el denominador, me va a dar una indeterminación. Y al darme una indeterminación, entonces aplicamos el límite de x tendiendo a 2. ¿Para qué? Para romper con esa indeterminación y hallar qué valor va a tomar cuando x, o a qué valor se va a aproximar cuando el límite de x tiende a 2. Y en este caso se aproxima al 4. Bien, ahora bien, si nosotros quisiéramos graficar esta función racional, lo haríamos de la siguiente manera, como ya lo hicimos en las clases anteriores, con la diferencia que en lugar de, para calcular la asíntota vertical, en lugar de tener en cuenta al grado del polinomio, lo que hacemos es aplicar el límite de x tendiendo a infinito. Entonces, vamos con la gráfica de esta función racional, que es lo que yo quería que ustedes vieran, cómo, eh, cómo hacemos para buscar la asíntota horizontal aplicando el límite de x tendiendo a infinito. Bien, nosotros sabemos que nuestra función es igual a x cuadrado menos 4 sobre x menos 2. Entonces, vamos a buscar el punto en x. Recordemos que nosotros para buscar el punto en x tomábamos el numerador, lo igualábamos a 0 y despejábamos la variable. Entonces, punto en x, diríamos x al cuadrado menos 4 igual 0, x al cuadrado igual 4, x igual a raíz cuadrada de 4. Ojo acá porque vamos a tener 2 y menos 2. Siempre tenemos que tomar el positivo y el negativo, ¿sí? O sea que acá vamos a tener dos puntos en x. Vamos a tener el 2 y el menos 2. Ahora vamos a buscar el punto en y. El punto en y dijimos que era la división de los términos independientes entre sí. O sea que en este caso tenemos menos 4 dividido menos 2. O sea, menos 4 dividido menos 2, menos dividido menos más, igual 2. O sea que el punto en y está en 2. Ahora vamos a la asíntota vertical. Asíntota vertical. Tomábamos el denominador, igualábamos a 0 y despejábamos la variable. X menos 2 igual 0, x igual a 2. O sea que mi asíntota vertical está en 2.
Y ahora vamos con la asíntota horizontal. En la asíntota horizontal, lo que vamos a hacer es aplicar el límite de x tendiendo a infinito para esta función. Entonces vamos a decir límite de x tendiendo a infinito y vamos a tener x al cuadrado menos 4 sobre x menos 2. Bien, ¿qué es lo que hacemos cuando el límite de x tiende a infinito? Y lo que hacemos es reemplazar el infinito en cada una de las variables, ¿sí? y, y reemplazar el infinito en cada una de las variables. Eso es lo que hacemos. Entonces, cuando yo tengo un valor dividido por infinito, me va a dar igual a 0, ¿sí? Entonces, límite de x tendiendo a infinito, esto va a ser igual a, dividimos infinito en cada uno de los términos, ¿sí? Pero lo vamos a hacer de la siguiente manera, vamos a dividir las variables de mayor exponente, en este caso x al cuadrado, en cada uno de los términos. Primero hacemos eso, entonces x al cuadrado dividido x al cuadrado menos 4 sobre x al cuadrado dividido x sobre x al cuadrado menos 2 sobre x al cuadrado, ¿sí? O sea que tomamos la variable de mayor exponente y dividimos en cada uno de los términos por esa variable. Acá podemos simplificar, ¿sí? Acá podemos simplificar una y nos va a quedar 1 sobre x. Y acá quedaría como está. Si nosotros tuviéramos que aplicar el límite de x tendiendo a infinito, tendríamos que reemplazar el infinito en las variables que nos quedaron. O sea que nos quedaría de esta manera. 1 menos 4 sobre infinito sobre 1 sobre infinito menos 2 sobre infinito. Y yo les acabo de decir que todo número o todo a sobre infinito era igual a 0. O sea que esto es 0, esto es 0 y esto es 0. O sea que 1 menos 0, 1 sobre 0. ¿Qué me está queriendo decir esto? Que esta función no posee asíntota horizontal, ¿sí? Porque me va a dar un resultado infinito. Recuerden que todo número dividido 0 es infinito. O sea que esta función no posee asíntota horizontal. De esta manera buscamos la asíntota horizontal, aplicando el límite de x tendiendo a infinito. Bien, ahora vamos a ver nuestra gráfica aproximada. A ver cómo quedaría esta gráfica aproximada. Tenemos el punto en x, que era 2 y menos 2. A ver, 1, 2, 1, menos 2, menos 2, 2. El punto en y dijimos que estaba en 2. 1, 2. El punto en y está acá. Asíntota vertical, dijimos que está en 2, está justo donde tengo uno de los puntos. Y no tenemos asíntota horizontal. Entonces, al no tener asíntota horizontal, podemos unir nuestros puntos y si yo sigo extendiendo la curva, se tiene que aproximar a mi asíntota vertical.
Así. O sea que, fíjense, es continua en -2, pero no en 2, porque tenemos nuestra asíntota vertical justo en -2, en 2 positivo, perdón. Y evidentemente nuestra gráfica nos confirma que es continua en todos los números reales menos en el 2 positivo. Porque en el -2 sí es continuo. Porque si yo reemplazo -2 en mi función, -2 menos 2, menos 4. O sea, no me anula el denominador. ¿Se entendió? Sí, no te pienses que no vas a tener un práctico. Claro que van a tener un práctico. Esta semana hago llegar el práctico. Lo que pasa que yo quería que vieran estos temas y agregar algo de límite. Lo que pasa que yo no les podía enviar un práctico sin ver continuidad y discontinuidad de una función, ¿sí? Así es que tranquilo, Facundo, que vas a tener ejercicio para pulir este tema. Estos temas, todos. Todo lo que vimos hasta ahora. Bien, esto con respecto a continuidad y discontinuidad en la función. Sí, yo se los voy a mandar. Vos no te hagas problema. Se los voy a mandar todo lo de el tema de hoy, ¿sí? Bien, y con esto nosotros estaríamos finalizando el tema de funciones, ¿sí? Continuidad y discontinuidad en la función. Que vamos a recordar que cuando hablamos de una continuidad de una función, quiere decir que nuestra función es continua en todo su dominio. Tenemos que tener en cuenta el límite, que es una de las condiciones para tener en cuenta en la continuidad de un punto, la continuidad de una función en un punto. Tenemos que tener en cuenta que una de sus condiciones era que exista el límite de la función, ¿sí? Bien. Ya habiendo tocado el tema límite, vimos así a grandes rasgos la definición de lo que es el límite de una función y acabamos de ver cómo, aplicamos el límite de x tendiendo a infinito para calcular la asíntota horizontal, pero también aplicamos el límite en una función para romper con la indeterminación de una función dada. Bien. Vamos a aprovechar entonces los minutos que nos quedan para darles yo unas... A ver... Bien. Para darles unos tips. A ver, si me encuentro por acá. A ver.
Bien, cuando nosotros tenemos, por ejemplo, para tener en cuenta a la hora de cuándo un límite está determinado, cuándo está indeterminado. Cuando está determinado, quiere decir que yo reemplazo el límite, el valor al que tiene el límite en la variable y me da un resultado, entonces está determinado el límite. ¿Cuándo está indeterminado? ¿Cuándo me da como resultado una indeterminación? Cuando tengo 0 sobre 0, el límite está indeterminado. Cuando tengo infinito sobre infinito, también está indeterminado. Cuando tengo un valor sobre 0, me da infinito. Y si tengo un valor sobre infinito, me da como resultado 0. Y si tengo el producto del infinito por 0, el límite también está indeterminado. Estos son unos tips para que tengan en cuenta de cuándo hay indeterminación en una función y en ese caso debemos aplicar algunos de los casos de factoreos para romper con esa indeterminación. Bien. Vamos a ver si encuentro un ejemplo. Vamos a suponer que nosotros tenemos f de x igual a x menos 2 sobre x menos 1. Entonces, para x igual a 1, vamos a ver si esta función es continua o discontinua para x igual a 1. Si yo reemplazo 1 en x, 1 menos 2 menos 1 arriba. Y si reemplazo acá 1 menos 1, me va a dar 0. O sea que me está anulando el denominador. O sea que esta función no es continua cuando x es igual a 1. ¿Y qué ocurre? Que en el numerador me da un resultado. O sea que me da 1 sobre 0, que va a ser infinito el resultado. Entonces lo que hacemos en esta función es directamente ir a la gráfica. ¿Sí? Hacemos la gráfica buscando el punto en X y el punto en Y. Entonces, punto en X, vamos a decir X menos 2 igual 0, X igual a 2. Punto en Y, dividimos menos 2 dividido menos 1, igual 2 positivo. Asíntota vertical, x menos 1 igual 0, x igual 1. Asíntota horizontal, recordemos que aplicamos el límite, ¿sí?, de x tendiendo a infinito. Límite de x tendiendo a infinito va a ser igual x menos 2 sobre x menos 1. Vamos a decir x dividido x menos 2 dividido x sobre x dividido x menos 1 dividido x.
Ambas variables tienen el mismo grado del polinomio, así que no hay inconveniente con eso. Simplificamos acá, simplificamos, nos va a quedar 1, 1. Esto se hace 0, porque si yo reemplazo el infinito por x es 0. O sea que vamos a obtener 1 sobre 1. O sea que la asíntota horizontal en este caso está en 1. Si nosotros tuviéramos que realizar la gráfica de esta función, quedaría de la siguiente manera. Y ya vamos a ir finalizando. Dijimos entonces, punto en x, 2. Punto en y, 2. Asíntota vertical era 2 también, 1. 1. Y asíntota horizontal también 1. Bien, vamos a nuestra gráfica. Entonces, punto en x2, 1, 2. Marquemos las asíntotas primero. Asíntota vertical 1 con respecto al eje x. Asíntota horizontal también 1 con respecto al eje y paralelo al eje x. Asíntota vertical. Asíntota horizontal. Acá es 1, 1. Bien, punto en x dijimos 2. Y punto en y dijimos también 2. O sea, 1 acá, 2 acá. Bien, ¿cómo se hace esta gráfica? De la siguiente manera. Rozando a la asíntota horizontal va a pasar por el punto 2 y se va a aproximar a la asíntota vertical. Hacemos exactamente lo mismo en punto en y. Rozando la asíntota vertical pasa por el punto 2 de y, rozando a la horizontal. Nunca la vamos a atravesar. Y ahí terminó nuestra función racional. Bien, estos apuntes yo se los voy a hacer llegar, lo de continuidad y discontinuidad de una función. Entonces, acá vemos claramente que nuestra función es continua en x para x igual a 2. Y les voy a agregar algo de límite con algunos ejemplos, ¿sí? Límites. Vienen límites y después de límites, derivadas. Derivadas, así es que como que límite y derivada, voy a ver si hago un resumen de derivada y le envío las fórmulas también. Por lo pronto le voy a enviar lo que tengo de continuidad y le voy a agregar algo de límite, ¿sí? Porque estamos medio jugados con el tema de los tiempos. Y el trabajo práctico. El trabajo práctico, a más tardar el miércoles, se los hago llegar. Si puedo esta misma noche, ¿sí? Muy bien, chicos. Entonces, bueno, que sigan bien. Cualquier dudas que surjan, se comunican, no hay ningún problema. ¿Estamos? Chao, profe. Nos vemos. Que estén bien. Sigan cuidándose. Chau, Nos vemos. chau.